Muy buenas noches con todos. Muchas gracias. Qué gusto volverles a saludar nuevamente en otro espacio más de Ecuador Conventions Live, Congretour Live, siempre procurando generar contenido importante para que nuestros actores turísticos, nuestros académicos, nuestros estudiantes puedan tener material de primera mano para seguir fortaleciendo los conocimientos que el turismo nos requiere y que nos exige día a día, ¿no? Importante eh, ir siempre fortaleciendo cada una de las acciones que vamos haciendo a través del conocimiento que sin duda alguna es una de las herramientas muy importantes para surgir en el ámbito turístico y que ahora el Ecuador tanto requiere. Eh, en esta noche vamos a conversar un tema bastante importante junto a una gran amiga con quien compartiremos la temática del comportamiento del consumidor en el ámbito turístico. Eh, Hemos tenido el gusto de compartir con Natalia Rincón en algunas ocasiones. Natalia ha sido parte de nuestro comité científico, de nuestro comité organizador en algunas de las ediciones de Congretour. Y bueno, hoy también le tenemos aquí al lado nuestro a través de la virtualidad para poder compartir este tema. Justamente quiero presentarles a Natalia. Ella es una profesional en el ámbito turístico, es una catedrática e investigadora con 17 años de experiencia en la Universidad de la SUAY y en el campo de organización de eventos, relaciones públicas, protocolo y lógicamente en el tema del comportamiento del consumidor y marketing turístico. Dentro de su formación académica, ella es licenciada por la Universidad de la SUAY, de igual manera tiene un título en gestión de destinos turísticos por la Universidad de Cuenca y también con la Universidad de Andalucía, ¿no? En el 2004, de igual forma, tiene un título de Cultura, Turismo e Identidad. En el 2013, de igual manera, obtiene el título de maestría en Marketing y Comunicación y actualmente tiene un doctorado en Humanidades y Artes con mención en Ciencias de la Educación. Una amplia experiencia y publicación en artículos científicos, en fin, en organización de eventos, en tema de marketing y en el tema que hoy nos permite compartir. Mi querida Natalia, buenas noches, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a Ecuador Conventions Live. ¿Cómo estás? Buenas, muchas gracias, Javier. Como siempre, tú sabes, un gusto y yo feliz cuando nos inviten. Yo creo que una de las cosas que tengo que aplaudir de tu parte y por todo el esfuerzo que has hecho del Congretur de generar lo que es hasta el día de hoy, es esto de los lazos que existen en la parte académica, en la parte universitaria y obviamente en toda la parte de servicios y demás, ¿no? Entonces, tú sabes, para aquí estamos a lo que tú quieras. Obviamente, mi fuerte es este, el que vamos a hablar hoy día y pues empezamos la charla, ¿no? Y felicito nuevamente porque mantienes estos espacios con todas las personas que formamos esta parte maravillosa del turismo. Qué chévere, Minati, volverte a saludar, volverte a ver a través al menos a través de la computadora que siempre nos ha mantenido vinculados, ¿no? En efecto, te cuento que la semana anterior, mi querida Nati, conversamos con Luis Proaño sobre el futuro de la industria maíz en el Ecuador y él nos hablaba sobre unos datos bastante importantes y quiero topar esto e iniciar topando esto, en donde Luis Proaño decía que en el sector de la industria de reuniones estamos ya alcanzando los números que teníamos en el 2019 antes del paro que se provocó. Ujú. Entonces, eso es un tema muy, muy importante que nosotros le pongamos aquí en el tapete, porque en función de eso vamos a hacer un análisis de cómo el consumidor está comportándose en el sector turístico, ¿no? ¿Cuál es tu percepción sobre este dato eh, inicial que te doy, ¿no? Luis decía, estamos alcanzando los números en la industria de reuniones cuando estábamos en el 2019 antes del paro. Yo te puedo decir que sí, obviamente fuera interesante esos datos hacerle a manera de cuentas satelitales y te voy a decir por qué. Una de las ventajas, y tú sabes más que nadie, que todo lo que es el sector maíz no tiene temporalidad, ¿no? O sea, no somos ni de sol de playa ni de invierno, sino la ventaja es que es todo el tiempo. Y en el cuanto de esto que te digo de la parte de las cuentas satelitales, y vale la pena ir conociendo un poquito, es porque el sector maíz se abrió mucho a la virtualidad.
Y también se está abriendo a esto de los metaversos, no sé si has escuchado, en donde tú generas toda esta infraestructura de manera virtual para tú ser parte de un asistente o un orador, depende. Entonces, yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo, porque poco a poco se está reactivando. Sin embargo, ese proceso, con base a lo que son las tendencias y a eso del comportamiento del consumidor, cambia obviamente con lo que es el destino y lo que es la virtualidad, ¿no? Entonces, habría que analizar un poquito más a profundidad. Ahora, claro, esa es una realidad que nosotros lo logramos identificar apenas, ¿no? Porque también hay otro sector del turismo que está bastante golpeado y que si nosotros le decimos, oye, ¿sabes qué, chuta? En la industria de reuniones nosotros tenemos estos números, ellos me van a decir, oye, Javier, estás loco, porque acá en cambio nos Así. estamos muriendo de hambre. ¿Qué pasa con esa contraparte? Y en esa contraparte es justo lo que te quería comentar de las tendencias. Cuando estamos hablando mucho de comportamiento del consumidor, uno de los puntos claves son las tendencias. Ahora, cuando yo te hablo de tendencias, es interesante conocer cuál era la tendencia hace 10 años, cuál es la tendencia anual de cada una del comportamiento a nivel global, porque ahí vas entendiendo qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar o qué es lo que vuelve a pasar. Es algo así como la moda, no sé si me entiendes. Has visto que la moda de los 60 volvió en la época de los 90 y lo de los 90 está regresando y de esa forma. ¿Y por qué? Porque ese es el cambio cíclico que hay siempre dentro del ser humano. Por ejemplo, te cuento, hay una persona que a mí me encanta que se llama Faith Popcorn, que ella te hablaba mucho, por ejemplo, de 36, obviamente, teorías, ¿no? Entre las que más destaco, ¿y por qué la destaco? Porque cuando ella vio esta tendencia fue en el 92. Y fíjate lo que ella decía, había una que se llamaba el miedo atmosférico, y era justamente este miedo a lo que nos pasó, a la pandemia, a la gripe de la gallina, a la gripe porcina y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando aparecían estas pandemias? Ahí tú ves el comportamiento de las personas, si va o no a cuál y tal destino, que es lo que voy a ir adelante, ¿no? Otra de las actividades decía aventura y fantasía, y es lo que está pasando. Muchos de los atractivos turísticos, como los museos y demás, tuvieron que generar eso porque la gente dejó de movilizarse, y tú sabes, ¿no? Entonces, ir y venir todo el tiempo, ¿no? Y esto es lo que está pasando, el consumidor al acecho. Este rato estamos viendo quién nos da, quién no nos da, y tenemos la capacidad de decir, esto me gusta, esto no me gusta, o me voy por otras partes, ¿no? Que son de las principales. Solo para, bueno, tú me dirás si voy, sigo, me detengo, cuéntame. Sigue, sigue, Nati, estamos Sigue nomás. en un Por espacio ejemplo, de escuchar y aprender. gracias. Por ejemplo, algo que me encanta a mí, aparte de Facebook, es analizar los últimos 4 años, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en el 2018? ¿Qué es lo que pasó en el 2019, en el 20 y en el 21? Entonces, para hacerte corto, por ejemplo, algo que se repite en todos los años, y estoy ya hablando de tendencias, no en el ámbito general del comportamiento del consumidor, sino ya el comportamiento del consumidor netamente en la parte turística, lo que se toca todo el tiempo es la tecnología. Claro está que para cada año es totalmente diferente. ¿Qué quiero decir? Para el año 2018 se tocaba la tecnología como una tendencia, pero porque había dos realidades. Lo que se llama el FOMO, que son términos que no se utilizan mucho, y el HOMO. Cuando te hablo del FOMO, es lo que es Fear of Missing Out, el miedo a perder cosas importantes, es decir, gente que quiere desconectarse totalmente de la virtualidad, de la tecnología y experimentar esto de la naturaleza o de la parte cultural y demás, ¿no? Y después, perdón, el miedo de desconectarse, ¿no? Y el otro era más el de disfrutar. Sí, hay gente que lo disfruta todo el tiempo con la parte tecnológica, hay otros que no. Entonces, son términos que se manejaba ya en las tendencias del 2018. Es lo que estaba pasando. Y con base a esto, en el 2019 vuelve a pasar lo mismo en lo que era tecnología, pero oh sorpresa, la cosa cambia. ¿Y por qué cambia? Porque en cambio ahí era la virtualidad con todo lo que son las plataformas, para lo que era reserva, para lo que son los booking, tú sabes, Expedia, Airbnb, que Airbnb tuvo uno de los golpes más fuertes y creo que sigue teniendo golpe fuertísimo, y porque la gente cambia y no cambia dependiendo del destino en donde él consuma ese tipo de servicios, ¿no?
Y para el 2020 y 2021 sigue la tendencia. Y en el caso de lo que tú me decías y manifestaba el expositor de la semana pasada, claro, el maíz, el sector turismo, maíz, se apega mucho a la parte tecnológica y empieza a generar alternativas de lo que es eventos justamente con esto de la parte del metaverso y demás, ¿no? Pero cuando yo te hablo de tendencias, aparte de esto del comportamiento, tienes que empezar a dividir, como a segmentar los mercados. ¿Y por qué? Porque empiezo a segmentar con la base de lo que son las generaciones. Es decir, la generación de tu madre, de tu abuela, de tus hijos es totalmente diferente. Y cada uno de nosotros tenemos una conducta de cómo queremos y qué es lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, generaciones, modelo, lo que yo digo, modelo X, te digo la generación X. Me atrevo a decir, Javier, que estás dentro de ese rango, no sé qué modelito eres, el 78, el año que naciste, pero ¿qué es lo que pasa con esa generación? Y siempre hablo de esa generación porque es a la que yo pertenezco, somos totalmente híbridos en la parte del comportamiento. Cuando te digo híbridos es porque tenemos la capacidad de manejar la parte análoga y no tener miedo a desconectarme virtualmente, como también tengo la capacidad de manejar la parte virtual y no tengo miedo también a estar conectado todo el tiempo, ¿no? Pero hay estas generaciones, la del silencio, que son gente de posguerra, que para ellos la conexión, la conectividad no pasa nada. Pero tú tienes ya los niños, los que están obviamente los bebés, la generación Z, millennial, que para ellos la desconexión es, ups, ¿qué pasó? Entonces, aquí viene, obviamente, las alternativas que puedan presentar los diferentes destinos, ¿no? Hay destinos que te dicen conexión fuera, hay otros que te dicen conexión 100%, ¿no? Y es eso de analizar, ¿no? Eh, ¿Qué más de las tendencias que a mí me encanta? Hay esto de las opciones, mucho del transporte, pero lo que te dice es que quieren que los destinos ya no sean tan lejos, sino más cercanos, justamente por el miedo que me enferme o que me pase algo. ¿Te das cuenta? Entonces, El famoso turismo de proximidad, ¿no? exactamente. Entonces, ¿qué te pasa ahí? Por ejemplo, Cuenca jala muchísimo a la gente de Guayaquil, a pesar de que tuvimos el problema de la pandemia, a pesar de que tuvimos un inconveniente con la carretera en dos sectores totalmente diferentes y que lo seguimos teniendo, pues la gente sigue, porque son destinos cortos, son destinos de fines de semana, son 2 o 3 días, ¿no? Y eso atrae muchísimo, porque tú sabes que tienes a esa gente todo el tiempo y que no la pierdes. Claro está, ahí tú tienes que generar otras cosas que vayan dentro de lo que es el atractivo, dentro del destino como tal, como lo Oye, que son Nati, fechas. a todo esto, por ejemplo, pasa algo importante, ¿no? Y en el comportamiento del consumidor en el sector turístico como tal, tenemos identificado claramente cuál es el rol del consumidor, que justamente es ir a gastar en un destino sin importar, sin importar el costo, sino Uh más -huh. bien justamente disfrutar del viaje en función de este gasto que va a provocar, de este consumo de productos que va a realizar, ¿no es cierto? Pero a raíz de la pandemia, se preveía que el sector turístico llegue a alcanzar los puntos del 2019, más o menos en un lapso de 2023-2024. De pronto hay alguna premura, hay alguna necesidad de viaje que la gente tiene porque hay números que se están alcanzando. Increíblemente, a pesar de una pandemia que nos dejó prácticamente bloqueados, a pesar de los paros, del impacto social, a pesar de la delincuencia, o sea, hay números que nos impactan gratamente al sector turístico. Ahí te cuento, por ejemplo, y qué es lo que pasó. Y es esto de la virtualidad, ojo, y de la comunicación. ¿Y por qué te digo? No se está tomando en cuenta esta tendencia de todo lo que tiene que ver con el cine y con las telenovelas. Y ya te voy a decir por qué. Fíjate tú que lo que tú más hacías durante la pandemia era ver series. Netflix rompió, ¿cuál otra de las cadenas? Start, que acaba de entrar prácticamente al país, el Disney Plus y todas estas cadenas fuertes, ¿qué es lo que hicieron? Tú empezaste a ver todo a través, obviamente, de la pantalla. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente después, cuando ya se abrieron las fronteras, dijeron, pues yo quiero ir allá. Me explico, eso, por ejemplo, hace algunos años se presentó con Game of Thrones en España y en toda la parte de Marruecos, que se volvieron destinos. Y aquí, por ejemplo, en el Ecuador, algo interesante que ya se daba antes de la pandemia y que se está dando,
mucho tenía que ver con el tipo de novelas que estábamos viendo. Claro está que esto lo controla mucho la parte que trabaja en comunicación, porque tú pones lo que quieres que la gente vea, ¿no? Entonces, acuérdate, en la época de hace algunos años estaba mucho de moda esto de las muñecas de la mafia, todo lo que era de narco. Entonces, ¿qué pasó? México se volvió un destino que mucha gente iba. Inconscientemente, el comportamiento del consumidor, vos ves cosas que son intangibles, que están en el imaginario y que es lo que se llama la caja negra del consumidor, que no sabes realmente por qué va. Claro, te hablo, México es precioso, destinos, pueblos mágicos, pero realmente mucho tenía que ver con eso. Lo mismo pasó con Colombia. Y un destino que tú me vas a responder, ¿cuál es el destino que está mucho de moda y sobre todo en la parte sur del Ecuador? Turquía. Toda la gente está yendo porque las novelas que estamos viendo son turcas. ¿Te das cuenta? Entonces, esos son estos movimientos que tú decías, que por qué estamos alcanzando tan rápido, justamente con eso. Ahora está que en esto del comportamiento del consumidor tú tienes varios factores, ¿no? El primer factor es un factor cultural. El cultural tiene mucho que ver con la raza, con las costumbres, los valores, protocolos internos que tienes y demás, ¿no? Pero después tú tienes, dentro de este factor cultural, tú tienes otros que son la subcultura, la clase social. En esto de la clase social, la división que hay, o sea, a dónde viaja un nivel. En el Ecuador está dividido por letras, ¿no? O sea, claro está que lo manejamos mucho, clase alta, media y baja, o clase, pero en el Ecuador, de repente, a los datos que nos da el INE, que nos dice que se divide en lo que es en letras, ¿no? Lo que es A, B, C más, C menos y lo que es la clase D. Y cada uno de estos sectores tiene una forma de comportamiento, ¿sí? Que se repite justamente por lo que ven. O empiezan a emular y buscar destinos que sean algo parecido o que se aproximen a lo que ellos ven. Entonces empiezan justamente a planificar. Y esto tiene mucho que ver con el ciclo de vida, lo que vos me decías, la gente quiere gastar, gastar. Ojo está. Y aquí tiene que ver con esto de lo que te manifiesto, este ciclo de vida que es un factor ya social. Es decir, cómo se comporta el soltero joven sin hijos. Me explico, hay el soltero joven con hijos, no necesariamente tiene que ser casado, porque es otra forma de comportamiento. O tienes matrimonios jóvenes que se llama el nido vacío, o hay el nido con hijos, y entonces mucho tiene que ver, ¿no? O sea, una familia con hijos de edad entre los 2 a 5 años, es muy complejo que escoja un destino que sea 100% cultural. Vas a buscar mucho más diversión, ¿me explico? Así Porque lo que es. tú quieres es tener esa libertad de padre y lo mandas a tus hijos. Por eso, por ejemplo, Disney se reactivó. ¿Qué es lo que pasa con Disney en el lado de la Florida? Es esto que ya son fenómenos naturales que ya no pueden controlar ellos. Como tú sabes, los huracanes, que es algo del día a día. Sin embargo, México empezó a hacerle competencia con el famoso Xcaret y le iba robando mucho a la gente de lo que es Disney. ¿Por qué? Porque el Xcaret ya está manejando esta parte cultural, el latino, el querer yo ser latino y demás. ¿Me explico? Y así hay diferentes, obviamente, estados. Pero algo del comportamiento actual que tú dices, la gente se volvió mucho más planificada, ¿sabes? Empieza a buscar más información. Dice los números, de acuerdo a la parte estadística, que el 63% de la población lo primero que hace es buscar información antes de viajar. Esa es una de las cosas. Otra que no se imaginaba y que está subiendo muchísimo, el seguro. Busca mucho lo que es la seguridad. Imagínate que del 20% para el año 2018 nadie te compraba un seguro de viaje. Este momento todo el mundo te viaja y está a un 60%. Te sube. Que es interesante porque ahí viene algo que tiene que ver con las dos. Una cosa es yo ver la información del destino que me voy, qué tan seguro está. Y segundo, yo saber que en eso voy a tener seguridad y que me van a cumplir. Acuérdate que se volvió una norma que el que viajaba tenía que irse con seguro. Tú no sabías lo que te podía pasar, ¿no? Así es. Eh, Otra de las cosas, eh, empieza a ver mucho lo que es la reserva y lo que vos dices, alojamiento de mejor calidad. Subió un 42%. Y esto ha impulsado mucho a la parte de la planta hotelera, sobre todo, tú sabes, esta clasificación interna que tenemos de acuerdo al catastro y todo lo que mande el Ministerio de Turismo. Los hostales, un hostal del Ecuador, dependiendo, no es lo mismo que un hostal en Europa. Tienes mejor servicio, tienes un poquito mejor de calidad y eso ha subido.
o empieza a ver esto de moda que a pesar de no estar dentro de lo que es el catastro, son los hoteles boutiques. Obviamente ellos se van a otro de los grupos, el hotel boutique. Entonces la gente busca, y aquí hay algo interesante. En algunos casos los hoteles han bajado lo que es el costo y se vuelve mucho más accesible, sobre todo para el público, obviamente nacional y mucho más para internacional. ¿Pero por qué? Porque aprendió de otros destinos, como es el caso de Turquía. Mucha gente, ¿por qué se va? Te cuesta un paquete, me estoy inventando este momento, pero aproximadamente estaba entre los 2.000, $2.500, ¿no? Oh, sorpresa, ¿qué es lo que pasa? Lo caro no es la parte de servicios, lo caro es la parte del vuelo, la parte de transporte. Fíjate tú. Entonces empieza a haber esa competitividad entre el destino de uno hacia un destino, obviamente, internacional, ¿no? ¿Qué otra Ahora, cosa que, dime? ahora, Minati, con todo esto, por ejemplo, y al escucharte lo que tú hablas sobre prácticamente el comportamiento del consumidor, es difícil entender el comportamiento del consumidor porque verdaderamente no sabemos o no lo logramos identificar claramente por qué viaja Ujú. o cuál es su necesidad de viaje. Porque viajan por reuniones, o viajan porque quieren playa, o viajan porque quieren cultura, o viajan porque quieren gastronomía. Pero todo esto es nuevo de cierta forma, ¿no? Porque si bien es cierto, se venían aplicando investigaciones sobre el comportamiento del consumidor antes de COVID, después de COVID, literalmente el turismo quedó en cero. O sea, Así después es. de COVID entendimos el valor de la sostenibilidad, entendimos de que debemos dejar de ser simples anfitriones o simples espectadores, de ser propios anfitriones del destino, es decir, empoderarnos del destino para yo también venderle a la gente que llega. Y bueno, eso pasa en algunos destinos, ¿no? Pero este comportamiento del consumidor, ¿cómo lo debemos interpretar? O cómo lo entendemos al comportamiento del consumidor en un destino X. A ver, es bastante complejo como vos, como tú dices, ¿por qué? Porque tú tienes dentro del comportamiento del consumidor, tienes 4 puntos. El primero, una cosa es ser consumidor, otra cosa es ser cliente, otra cosa es influenciador y otra es decisor. Son 4. ¿Qué quiero decir? Y te doy un ejemplo. Cuando tú te vuelves cliente, y te voy a decir, yo puedo ser consumidor y cliente a la vez, también puedo ser influenciador y también puedo ser decisor, dependiendo de cuál es el producto que yo escoja. ¿Estamos? Para darte una idea algo más clara y que la gente me comprenda. Si yo voy a comprar pañales, ¿verdad? El consumidor es el bebé, el cliente soy yo. ¿Te das cuenta? El influenciador puede ser una publicidad o puede ser lo que yo digo, el de boca a boca, que es básico. Pero al fin del día, el decisor es el que va a dar la plata. ¿Te das cuenta? Si me Así es. comprendiste, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú hablas de cómo la gente se comporta, tiene que ver, obviamente, con el ciclo de vida, ¿no? Lo que yo te decía, una cosa es ser yo soltero o casado con o sin hijos y con familia. Entonces, si tú estás planificando un viaje, ojo con esto, y por qué hay este cambio y por qué hay esta caja negra del consumidor, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a ir con tu familia, voy a decir la típica familia ecuatoriana, 4 personas normalmente, papá, mamá, hijos o como esté generada este grupo familiar, no necesariamente de la forma tradicional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los niños van a querer algo, la persona adulta va a querer otra cosa, pero ojo, tú tienes la persona que te influya, que puede decirte, no, no gastes esto, es más barato, ándate acá, que nos ha pasado. Tú ya tenías el booking, estoy seguro, mucha de la gente que está aquí ha tenido el booking en un hotel, viene tal persona de viaje y dice, me fue pésimo en ese hotel, no vayas, cancela, pierde la reserva, pero ándate a este. ¿Te das cuenta? Ese es el influenciador. El influenciador hay que tener mucho cuidado, porque el influenciador, ahí viene la parte comunicacional, la parte que el turismo todavía tenemos que manejarlos, el saber cómo comunicarnos, cuál es el copy, cuál es la acción, cómo yo conquisto, cómo no conquisto, porque te puedes romper el esquema. Es lo que nos ha pasado muchas veces. Tú tienes hambre, vas con la idea de comprar, bueno, no estoy haciendo publicidad aquí, un Tony Mix, o sorpresa, el rato que llegas a la tienda, cambió tu compra porque viste la Coca-Cola o oliste el chumal que recién acaba de llegar. ¿Te das cuenta? Somos muy cambiantes, pero al fin del día
quien decide es el que pone la plata. ¿Te das Ahora, cuenta? todo eso lo que ha provocado también en el destino es ser multifacético o Total. multidiverso. ¿Por qué te digo esto? Porque lógicamente, o sea, si yo me voy a Cuenca y me voy por A, pero regreso por B, y Ujú. eso provoca una gran responsabilidad como desarrolladores de destinos, eh, y lógicamente involucra de alguna manera al sector público, o más bien a las autoridades políticas. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos son los principales eh, Gestores. atrayentes para que un consumidor llegue a un destino X. ¿Cómo estamos trabajando o cuál es tu interpretación, Nati? ¿Cómo tú ves los destinos turísticos del Ecuador para atraer al consumidor? ¿Qué está pasando en relación a lo que pasaba en el 2019? A ver, una de las cosas que yo sí considero que tiene que trabajar mucho lo que tú dices de estos organismos de gestión pública es evitar la copia. Y es lo que estaba pasando, y tú sabes, porque empezaron a generar rutas, por ejemplo, esto de los pueblos mágicos, acuérdate. O Así sea, es. no tengo nada en contra, es evitar la copia, porque te vuelves en una pelea de comportamiento de consumidor de un producto como Coca-Cola y Pepsi. Coca-Cola y Pepsi pararon la pelea cuando se dieron cuenta que la diferencia es lo que hacía que cada uno gane, no la pelea que era todo el tiempo. Acuérdate, si aquí era Coca-Cola, Pepsi estaba acá, este rato ya ni siquiera escuchas de la pelea entre ambas compañías, ¿te das cuenta? O sea, aquí no es que se trata de copiar ni de pelear con el otro destino. Aquí yo sí voy a poner un tapete a la mesa, un imaginario que lo tengo y que destinos como, y digo así, como Europa, estoy hablando de un continente, lo han sabido entender y considerar. ¿Qué quiero decir? Y este es un imaginario que lo he dado en miles de charlas. Yo creo que voy a poner mi nombre para que tenga registro de marca de esta idea. ¿Y por qué te digo? Europa, cuando yo te digo Europa, sabemos que tenemos varios países. Estamos hablando de España, estamos hablando de Italia, Francia, todo lo que tú quieras, ¿verdad? Cada uno de esos países lo único que les une es una moneda, el euro. Pare de contar. Muy diferente en la parte cultural, muy diferente en la parte idiomática, y tú lo sabes, pero la ventaja de ellos es de que tienen la misma moneda y que las fronteras son abiertas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos no se venden individual, se venden como Europa, ¿sí? ¿Te das cuenta? Normalmente, cuando tú llegas o quieres algo en Francia, pasas por España o puede ser Holanda, dependiendo cuál es la ruta de eso, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar aquí? Y hablo en América Latina. Nosotros tenemos mucha similitud en la parte cultural, que eso busca el comportamiento del consumidor. Ojo, pero aquí viene esta pelea absurda de pelearme con Perú o empezar a ganar. No, aquí no se trata de eso, sino es de sumar. ¿Me explico? Entonces, tenemos esta parte de que tenemos la misma parte cultural que te digo, obviamente con uno que otro rasgo totalmente diferente, que pasa, porque pasa, pero tenemos algo que nos caracteriza, es el mismo idioma. La parte compleja sí está en la moneda, no te lo niego, pero ¿por qué Suramérica o, Latina, o toda la parte de la región panamericana no nos unimos? O sea, ¿por qué no somos una fuerza que lo podríamos hacer? ¿Me explico? Entonces, en eso hay que ir pensando, ¿no? En ver en cómo la gente va a generar este gusto de ir a conocer Colombia, Ecuador, Perú y Panamá y yo qué sé, ¿no? Y un poquito de todo. Y esto te cuento, ya se lo hacía en los años 70 y en los años 80. ¿Qué es lo que rompió esa forma de consumo? Fueron estos grupos subversivos, como pasó Sendero Luminoso en Perú, y fue lo que pasó obviamente en Colombia con las FARC y demás, que rompió, pero hubo una época que se vendían las capitales de Sudamérica y entraban a veces por lo que era Caracas, pasaban por lo que era Bogotá, o entraban directamente de Bogotá y bajaban hasta lo que era Chile, y ahí dependía si pasaban a Buenos Aires o no, dependiendo obviamente del público y la segmentación que tú tenías ahí. Es que sabes que creo yo que pasa algo importante también acá y fue parte de este último Congretur que estuvimos, en donde nos dio a notar mucho una palabrita que lo recalco siempre y creo que va a ser parte de algún conversatorio más adelante, y es el tema de la voluntad política que tiene que Total. haber, para que se rompan Por las copiar. fronteras, para que los mercados se expandan, para que la oferta sea mucho más amplia y capturar mejor demanda, Conectividad, ¿no?
Entonces, a todo ello, por ejemplo, te digo, el comportamiento del consumidor turístico es muy volátil porque existen Sí, consumidores desde $1 hasta consumidores de miles de dólares total. que tienen su manera de vivir, su experiencia, y eso es lo que también ha hecho falta en el Ecuador. Empezar a diseñar experiencias turísticas que inviten al consumidor a gastar, ¿sí? Entonces, esa integralidad ha hecho mucha falta en el Ecuador. Y ahora con todo ello nos lleva lógicamente a entender y a volver a hacer un análisis, oye, ¿qué vendemos en el Ecuador? Porque al final, o sea, ¿qué tipo de consumidor? Algún rato yo hablé con Jorge Muñetón y le decía, y bueno, ¿qué vende el Ecuador? ¿Cuál es la oferta del Ecuador? ¿A dónde nos enfocamos? ¿Cuál es el mercado que queremos traer? Porque somos de la A a la Z, tenemos todo, inclusive las que ya no están en el alfabeto, pero tenemos todo absolutamente. Y quizá esa abundancia ha hecho de que el sector turístico se pierda, porque hay mucha gente o muchos actores que literalmente nadie están perdidos. Y, y Por eso de copiar. alguna forma entorpece el desarrollo del destino. ¿Qué hacemos? ¿Qué vendemos? Lo primero, antes de saber qué hacemos, qué vendemos, lo que te digo, entender, obviamente, y analizar el comportamiento. O sea, eso es algo básico. O sea, no nos sentamos a ver, por ejemplo, el INEC te da año tras año cómo es la forma de consumir del ecuatoriano. O sea, está clarísimo. Y te digo, algo interesante en el último estudio que hubo, te cuento, el ecuatoriano no es que viajaba hace 10 años, el ecuatoriano, ojo, cuando digo viajaba, no vamos a confundir, y aquí vuelvo a decir las cuentas satelitales, una cosa es el que viajaba para ir a vivir, quedarse a vivir en otro país por trabajo, por la situación económica, todo lo que tú quieras, pero otra cosa, el viajar, ida y venida, ¿sí? Es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El ecuatoriano hace 10 años no viajaba, sin embargo, no tan fuerte como ahora. Yo creo que el dólar sí ayudó muchísimo a que el ecuatoriano pueda salir un poquito más. La parte financiera que te permite estos pagos a, tú sabes, muchos años. Fíjate que hasta las tarjetas de crédito, para una forma de cambiar el comportamiento de consumo de las tarjetas, te vende lo que son paquetes turísticos. ¿Te das cuenta? Eso está haciendo, es una de las cosas. Pero en esto que tú dices es netamente ver qué es lo que quiere el ecuatoriano. Y aunque tú no creas, el ecuatoriano sí quiere conocer a su país, sí le gusta. ¿Qué es lo que entorpece mucho y lo que se ha visto dentro del comportamiento? O sea, ¿por qué no viaja dentro de su país y por qué prefiere viajar? Y ojo, esto de viajar afuera no lo estoy diciendo yo. Hubo un estudio que el Enrique Cabanilla lo demostró hace poco, que la gente quiere salir más al exterior que quedarse en el Ecuador y no tiene nada que ver con la inseguridad y muchas otras cosas que podemos hablar y que puede dar de largo, sino tiene que ver con la parte de conectividad, ¿sí? Te estoy hablando, tú, de la ciudad en la que estás, ¿se te ocurriría ir a Loja? Lo piensas dos veces porque sabes que es la parte terrestre. Otra cosa es que si te facilitan un vuelo en un costo de low cost, ¿quién sabe? ¿Me explico? Entonces el Ecuador se movería más. Ojo, ese es un área de servicio de transporte aéreo, pero lo mismo pasa en la parte terrestre. Por ejemplo, algo interesante que hace algunos años se estaba dando era un bus con la ruta Cuenca-Montañita. Date cuenta, era directo y eso te incentiva. Y no estoy diciendo que tiene que ser las carreteras ni más, pero que sí me dé esa conectividad. Pero yo te digo, por experiencia propia, me ha tocado ir a Calceta, ¿sí? Esto está en la provincia de Manabí. Para irme a Calceta, yo tengo que tomar tres buses totalmente diferentes, ¿sí? Ahora, la gente va a decir, bueno, generamos estas rutas, pero si no tenemos gente que vaya, ojo, ahí viene lo que te digo del comportamiento del consumidor, viene el influenciador, hazlo atractivo. ¿Cómo lo haces atractivo? Tiene mucho que ver lo que es la publicidad, los colores que utilices, cuándo y dónde. Porque si yo quiero a gente incentivar que vaya a Calceta por esto del cacao, eh, lo que está trabajando el Guillermo, que se me fue este rato, tú me vas a ayudar mejor, Javier. O sea, tengo que saber a qué grupo lo dirijo. O sea, no voy a poner una publicidad en un periódico un domingo en la mañana porque esa persona no lo va a ver. Tengo que identificar la edad,
la generación y demás. O sea, es un trabajo de hormiga, pero que te va a dar frutos, eso tenlo por seguro. Y Y el rato, justamente allá quería llegar, Nati, porque, bueno, em, viene la fusión directamente con el tema de marketing. ujú, total. Pero, ¿cómo armamos una estrategia de marketing basada en el comportamiento del consumidor? Permitir segmentación de mercado. Es una de las cosas más importantes. Tienes que segmentar el mercado, tienes que identificar el mercado. Porque el rato que tú segmentes el mercado, tú identifiques el mercado, una cosa, lo que yo te digo, una cosa son los chicos de 18 a 24 años que su presupuesto, tú sabes, o sea, son estudiantes que todavía dependen del padre y de la madre. Su presupuesto de viaje para un fin de semana puede estar entre los 50 a los $100. ¿Me explico? Entonces tú tienes que segmentar. Si no existe la segmentación, si no hay un estudio de mercado, no vas a saber qué es lo que va a pasar. Y por eso empiezan a ver estos tiros al aire y a veces el copiar. Ah, claro, a él le está yendo bien, yo voy a hacer lo mismo. O sorpresa, copias y no es lo que tú esperabas. ¿Te das cuenta? Si no hay una segmentación, si no hay unas cuentas satelitales, el tener claro cuál es el turista que viene al Ecuador, por qué motivo viene al Ecuador, no se va a saber. Sin embargo, ahí te digo, en el Ministerio de Turismo sí te dice el que hace el turismo más, porque le toma como turismo de negocios. Tú sabes que así es como empieza a haber mucho de esto, ¿no? De lo que es eventos y demás. Es Nati, segmentar, claro. la tendencia que hoy tenemos en cuanto al consumidor actual, eh, ¿cómo varía? ¿Qué le vendemos al consumidor actual? ¿Le vendemos los beneficios del producto o le vendemos las características que éste posee? A ver, ¿Cómo el orientamos? producto, claro, es que el producto turístico es sumamente complejo. El producto turístico es un producto intangible y tangible a la vez, y se vuelve intangible otra vez. ¿Y por qué te digo esto? Es intangible porque no lo puedes tocar hasta que tú llegas al destino y sientas el destino como tal. Y se vuelve intangible nuevamente porque no te lo puedes llevar a la casa, solo queda aquí. ¿Te das cuenta? En el imaginario. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que influencia este momento? Mucho, aunque tú no creas, y eso tiene que ver con la forma de consumir, son los números. Fíjate que en la gran mayoría de publicidades, lo primero, cuando tú ves el precio, es lo que te detienes a ver. ¿Sí? Eso es una cosa. El tener un precio competitivo, ¿no? O sea, no llegar a estos absurdos de que yo, si el hotel de lado está a 100, yo me pongo a 20, que lo que pasa, y tú sabes que pasa esto en el ámbito turístico, que te rompen precios y uno dice, pero ¿por qué me lo rompió? Estamos, hay que tener cuidado. Eso es una de las cosas. Yo siempre digo, a la copia, cero. Pero tienes que empezar a identificar esto. ¿Por qué el ecuatoriano, ojo, quiere viajar más fuera que estar, obviamente, dentro de lo que es el país? Y aquí te digo, es porque aquí quizás la oferta, el producto, no nos está dando todo lo que queremos. ¿Sí? ¿A qué voy? Los paquetes a veces son muy esporádicos, es decir, yo no tengo la conectividad, el atractivo no me abre el día que yo visito. Ojo, no voy a hablar mal de un lugar específico, pero ¿qué es lo que pasa? El turismo tiene que meterse en la cabeza que nosotros tenemos que trabajar todos los días. Y aquí no solamente tiene que ver, ojo, con esto del Ministerio de Turismo, sino el Ministerio de Trabajo. El saber cómo tú trabajas las horas, estamos, y las horas extras, pero también no perjudicar a la persona que está dando el trabajo, ¿sí? ¿Y por qué te digo? Porque tú vas a ver museos en algunas ciudades del país o lugares arqueológicos que te cierran lunes y martes, cuando la gente le gusta viajar, aunque tú no creas, lunes y martes, porque sabe que tiene menos afluencia de visita, porque a veces prefieres eso, sí, y otro, los costos en el transporte pueden variar y pueden ser muy beneficiosos. ¿Te das cuenta? Lo que te digo, dime, bajar la mano. Yo no subí la mano, Javier. Ahora, Minati, con todo esto, hemos conversado un poco del consumidor como tal,
Pero también hay otro tipo de consumidor que es el consumidor digital. ¿Qué pasa en el mundo digital? Uy, el metaverso viene fuerte y duro, te cuento. El metaverso, y esto no es desde ahora, esto empezó con lo que tú dices, la parte digital que tiene mucho que ver con los videojuegos. Y inicia, y te digo porque es un estudio que se hizo con un estudiante, con este juego, ayúdame si no estoy mal, con los Sims, no sé si te acuerdas, en donde tú tenías la capacidad, esto fue algunos años, ¿no? Tenías la capacidad de construir la casa que querías, podría ser la persona que tú querías, estamos de acuerdo, y esto es lo que estaba, obviamente, y lo que está generando, ¿no? Ya hay gente que no le va a interesar conocer museos como el Museo del Louvre porque yo lo pude ver de manera de 360. Pero ojo, la parte virtual te va a cobrar. Sí, o sea, ya no me voy a ir al destino, que puede ser una experiencia totalmente diferente, pero, ojo, me va a cobrar, me va a decir, ok, antes era gratis, ahora para tú visitar el Museo del Louvre, me estoy inventando con visita guiada, puede ser 100 euros, o sorpresa, lo quieres tú virtual y quieres que una persona te acompañe, te va a costar, me estoy 40 euros o 20 si lo quieres hacer tú sola, pero siempre vas a buscar la experiencia número uno, vas a buscar el servicio y siempre el que viaja necesita una acompañante. A lo que voy, alguien acompañante, alguien al que yo le puedo decir, mira, esto es lo que me pasa, ¿sí? Siempre se busca eso, quieras o no quieras, sea el nivel de edad en el que tú estás. Lo primero es que es tener esa seguridad y es lo que te busca. Y ahora con todo ello, con toda esta nueva ola que se viene, creo que nos encarrila un poco a tomar decisiones basadas en la data, en las métricas. Y ¿Sí? lógicamente eso es lo que nos ha hecho falta en el mundo turístico, ¿no? Una de las grandes experiencias positivas que nos deja y que nos dejó el tema de la pandemia es que, bueno, tenemos que empezar a tomar información, data, que nos permita ver cuáles fueron nuestros clientes, que nos permita ver cuáles son nuestros potenciales clientes y lógicamente con una mejor planificación enfocar nuestras estrategias de marketing. Y como tú dices, ¿no? Enfocada en manejo de colores, interpretación de imágenes, en hacerle mucho más atractivo, pero también ahí juega un papel fundamental este mundo minimalístico. ¿Cómo contrarrestamos ese mundo minimalístico con este marketing mucho más vistoso? Recuerdo alguna vez que alguien me decía, Javier, en un destino turístico menos es más. ¿Qué opinamos ante eso? Siempre. Siempre, justo es interesante porque justo lo que tú dices, menos es más, pero hay que tener cuidado y hay que saber, y te digo, justo hace unas semanas hice un estudio con mis estudiantes sobre las marcas países, ¿ya? Y cuando yo te hablo de las marcas países, por ejemplo, vos tenías países o marcas que ya estaban posesionadas. Si yo te digo la marca país Perú, tú tienes clarísimo cuál es la marca Perú, país Perú. Automáticamente piensas en esta P, que es como un infinito, no, pues como un, ayúdame, como una espiral, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, esa es la que tú dices, es totalmente minimalista y funciona, pero funciona porque dentro de la esencia de esta marca, y ahí nos apegamos nuevamente a marketing y consumidor, es porque ellos tienen estas líneas de Nazca, ¿me explico? Entonces tienen una razón de por qué hacerlo. Ahora, España había una marca que era el sol, no sé si recuerdas, como un toro muy impactante. Cuando España cambia la marca a totalmente minimalista, toda la gente saltó. La gente española estaba molesta porque no les encantó la marca y tuvieron que empezar a trabajar. Y esto de la minimalista hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la parte turística, porque otro ejemplo sobre eso fue Argentina. Argentina cambió su marca, algo totalmente minimalista, un video fabuloso, una explicación fabulosa, pero que me explica mucho y me dice poco. Una marca tienes que impactar a la primera y con lo que tú ves, tú ya sabes qué es lo que va. Por ejemplo, una de las marcas que también me gusta, aparte de la Perú, es la de Colombia, que usa toda la palabra con diferentes colores. México es la que menos ha cambiado. México ha mantenido esa marca todo el tiempo. Y hay otras que, ahí viene otro, este absurdo que digo yo, confunden lo que es marca país
con la marca del gobierno de turno, ¿me explico? O la marca que quiere dejar ese gobierno de turno y después empiezan a cambiar las marcas todo el tiempo y demás. Entonces, sí, en turismo el minimalismo funciona, pero depende. Por ejemplo, para un spa el minimalismo es fantástico, pero para algo que tú trabajes naturaleza, piénsalo bien. Había una de las marcas que yo fui fanática, fue la marca del 2005. ¿Te acuerdas que era el azul con la ola, que era la palabra Ecuador en la parte de abajo, que prácticamente fue lo que mejor se posicionó porque justo empató con Miss Universo? Claro Así está. fue. Nuestras Ajá. marcas se han cambiado cada 5, cada 2 años, cada 3 años. Entonces todo el tiempo me confunden y actualmente yo no tengo una marca turística país. Y ahí es donde se confunde con la marca de gobierno de turno. ¿Vale? Ahora, Nati, ¿cuáles son los factores que influyen en el comportamiento del consumidor? En el comportamiento del consumidor, esto no lo digo yo, ojo con esto lo manejan varios. Tú tienes lo que son cuatro. El primero es el factor cultural. Cuando yo te hablo del factor cultural, tú tienes una división entre lo que es cultura, que es la influencia más grande dentro del ser humano. A pesar de ser la más grande, es la más difícil, obviamente, de sacarla, para que tengas una idea. Tienes lo que es la subcultura, el pertenecer a estos grupos, y tienes lo que es la clase social. Ese es el primer comportamiento, el primer factor, el cultural, netamente clasificado como te explico. El segundo que tú tienes es el social. En esto tú empiezas a ver ya desde la parte, ya empiezas a cerrarlo como un círculo, cada vez más para adentro, ¿no? Entonces viene a ver mucho lo que es la parte de grupos de referencia, el yo pertenecer a un grupo, el yo sentirme parte de ese grupo. Y eso tiene que ver los destinos que se escogen, sobre todo en el grupo en el que tú estás, ¿no? Tiene que ver mucho lo que es la familia y tiene que ver el rol y el estatus al que tú pertenezcas. Ese es el segundo, el social, ¿no? Y de ahí empieza a achicarse más, que viene lo que es la parte personal. Tiene que ver lo que es la edad, el ciclo de vida, tu situación económica, tu concepto, tu autoconcepto. Y aquí es lo que yo digo, ojo con esto, en el factor comportamiento del consumidor, empiezan a aparecer, adivina quién, los famosos influencers. No quiero criticar a los influencers que estuvieron muy de moda, pero fíjate cómo la evolución de cada ellos ha cambiado y es por el factor personal, porque viene un factor económico y otros datos interesantes. Y el último factor dentro del comportamiento del consumidor es el psicológico. Este a mí me encanta. ¿Y por qué? Porque aquí es lo que yo te digo, que viene esa parte influenciadora. Tiene que ver mucho la motivación. Para motivar tienes que ver, obviamente, todos los otros anteriores. Tiene que ver la percepción, lo que tú ves y lo que yo veo. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ver la parte del aprendizaje. En esto del aprendizaje, a mí me encanta porque hay Rolando Arellano, él es peruano, y él tiene varias teorías. Y cuando te habla de esta, de las teorías del aprendizaje, por ejemplo, tú tienes una teoría, por ejemplo, la famosa teoría del Maslow, la del condicionamiento. Estamos, por ejemplo, cada vez que suena la campanita, tú te activas como ser humano porque tu comportamiento fue alterado de esa manera y sabes que cuando suena la campanita tienes hambre. Esto lo hizo con un perro y empezó a salivar. Y lo mismo han hecho con nosotros como el ser humano. Acuérdate, en la escuela tocaba la surena, era la hora de lunch, ¿sí? Así Entonces, es. por ahí va. Entonces, y en esto del aprendizaje tiene mucho que ver, aunque no creas, con lo que son los sonidos, con los jingles. Fíjate cómo Netflix tiene una canción, fíjate cómo tal tiene canción. Entonces, cuando tú generas esta marca turismo, ponle una canción al destino. Estamos una música que tú sabes qué es lo que suena. Por ejemplo, hay una canción que siempre me voy a acordar de La Nariz del Diablo, el tren fabuloso que me encantaba. Nos ponían cuando ya llegábamos abajo, era zapateando, zapateando, y yo identifico esa canción con el destino automáticamente, y es aprendizaje, ¿te das cuenta? Es condicionamiento. Y bueno, y es un poquito más largo eso. Y finalmente lo que son las creencias. Fíjate que igual está en tendencias, la parte de creencias, la parte religiosa marca muchísimo ese impacto dentro del comportamiento. Y este es el factor psicológico. Y llegas al donde digo yo, a la caja negra del consumidor. El rato de rato cambia. Ahora, creo que hay mucho que tratar sobre el comportamiento del consumidor, pero sabes que hay un tema que queda suelto, porque de cierta forma
el consumidor es muy volátil, el consumidor es eh, tiene un comportamiento bastante impredecible. Y dentro de todo ello, los tipos de comportamiento del consumidor, tenemos consumidores complejos, consumidores comparativos, consumidores habituales, que compran por impulso, en fin, una locura de consumidores. Eso Pero es ¿qué, aprendizaje. pero ¿qué Eso pasa, es el factor Nati? psicológico. Y esta pregunta te hago porque esta nos va a dejar calientes para la siguiente semana, que viene un tema también importantísimo, y es qué pasa con el consumidor LGBTI. Ujú. ¿Cuál es ese comportamiento de ese consumidor ante un rechazo social o ante una apertura de la sociedad que ya está aceptándolo? ¿Cómo, cómo es ese comportamiento? Verás, ahí, por ejemplo, es interesante y tiene que ver con los números. Se repite algo que pasa en con todo, seguridad. Buscan destinos que te brinden la seguridad. Y esto, o sea, no solamente con estos grupos de referencia. Fíjate que este tipo de consumidores ya pertenecen, obviamente, al factor social, al grupo de referencia con el que yo me siento. Entonces, ¿qué es lo que buscas? Yo busco un destino que me brinde la seguridad en donde yo no tenga este choque. O sea, te estoy diciendo, ¿tú crees que este tipo de consumidores va a viajar este momento a lo que es Irán, Irak? Lo piensas dos veces porque puede haber un rechazo, me explico, pero quizás venga hacia un destino latino, no todas las ciudades, ojo con esto, pero donde yo tenga más apertura. Y a veces, y te cuento, y esto pasa mucho, son los que mejor pagan los destinos, son los que mejor pagan, son los de más alto consumo. Y otra de las cosas que ellos aprenden como comportamiento de ellos, valoran mucho la parte gastronómica. Tú no tienes idea. O sea, es impresionante cómo la parte gastronómica, sobre todo del lugar, les encanta. Pero también van a buscar destinos, lo que te decía al inicio, entre el FOMO y HOMO, donde me permita desconectarme, en donde yo pueda ser yo, donde tenga esa seguridad y tenga esa libertad de, obviamente, sentir lo que es el destino, ¿no? Oye, pero a todo esto, siento que el problema no está en el comportamiento del consumidor, sino más bien, No, sí, porque es un factor cultural, Javier. Y sino más cuando bien te hablo, siento que está en los proveedores de servicio. Porque mira, por ejemplo, no nos vayamos con el LGBTI, pero ujú, vamos con la nueva ola que están las familias que viven y tienen y han adoptado mascotas como hijos prácticamente. ajá, Hay destinos en donde definitivamente no son aceptadas las mascotas, y hay otros que sí, ya, pero en el Ecuador hay muy pocos. totalmente. ¿Cómo modificamos ese cambio cultural? ¿Qué tiene que pasar? A ver, ahí tiene mucho que ver con la parte de la educación. Y yo te digo, yo amo la educación, tú sabes, mi doctorado es la educación. Y algo interesante que me decía uno de los docentes con los que tuve clases, la educación también tiene mucho que ver, tiene esta capacidad de, ¿cómo lo digo? Para que no suene tan feo, de influenciar hacia dónde quieres que la gente piense o actúe. Entonces, mucho tiene que ver. Fíjate esta analogía que hacía el docente. Yo te hago la pregunta y tú me respondes. Eh, estructuralmente, ¿cómo es un seminario religioso, un seminario mayor? Es un cuadrado, ¿no es cierto? Ujú. Y un patio en el centro. ¿Estoy bien o estoy mal? Dime tú, Así Javier. es, Vale. ¿Cómo es una escuela común y corriente? de la misma forma, ¿Y cómo es la cárcel? así igual. Exacto. Y eso es un factor cultural y es un factor psicológico, porque es de aprendizaje. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú generas esta sociedad con base A, va por ahí. Pero no tiene que ver solo con LGTBI, mucho tiene que ver con las razas. Date cuenta, seguimos en las mismas peleas. Date cuenta en Estados Unidos qué pasó, Black Lives Matter, o sea, te das cuenta. Estados Unidos, mira, en la parte histórica todavía tenemos esto de la parte liberal del norte y del sur, esta parte conservadora.
que no se rompe y no se rompe. El factor cultural es uno de los más complejos que puede haber. O sorpresa, te vas al otro extremo de Estados Unidos y California te rompe ese esquema, como Nueva York te rompe el esquema. Y la Florida es un caso interesante, pero la Florida tiene que ver ya con la parte histórica, que llegó más primero a los españoles que los ingleses, ¿no? Es un Definitivamente factor. pienso de que en el Ecuador tenemos que ser actores turísticos open mind, de tal forma que nos permita Este, es ser muy... educacional, es educacional. Tú tienes que pensar, una cosa que tenemos que trabajar en el Ecuador, eso podrá ser en otra ocasión, es lo que es marketing de servicios. Ujú. O sea, es una cadena, es comportamiento del consumidor, lo que es marketing, marketing de servicios y entra también lo que es publicidad. Pero, Perfecto, ¿qué mi es lo que querida Nancy. pasa? Bueno, no pasa nada. Eh, en todo este proceso yo he tomado nota de algunas características del comportamiento del consumidor que ahora lo quiero resumir. Primero entendiendo de que en la actualidad los consumidores son muy distintos y han cambiado su manera de adquirir productos y servicios debido a la pandemia, debido a la llegada de nuevas tecnologías y una llegada bastante fuerte, ¿no? Porque no fue un ingreso sutil, sino más bien fue una revolución digital que sufrimos en este proceso de pandemia. Entonces, han cambiado su manera de adquirir los productos y servicios, ¿no? Debido a esta llegada de nuevas tecnologías y todo ello. Lógicamente, esto nos provoca o provoca en definir una estrategia de venta que ayude a garantizar resultados favorables para que los actores turísticos o para que la empresa se aclave en este proceso, ¿no es cierto? Y Ujú. lógicamente para ello, yo he apuntado varias características que tiene el comportamiento del consumidor actual. La primera de ellas, lógicamente, que se orienta hacia soluciones para las necesidades, de tal manera que el recorrido de compra, de adquisición del consumidor, eh, comienza en el momento en el que surge la necesidad y esa requiere resolverlo, ¿no? Lo que nos está pasando, lo que tú decías en el caso de Netflix, ver esos paisajes, esas historias, y después ya nació la necesidad de ir a conocer qué pasaba, ¿no? De irse a tomar una foto poco más y con el Chapo Guzmán. Ahí, por ejemplo, en eso que tú dices de las necesidades, es bueno aplicar mucho lo que se llama la teoría de Maslow, ¿sí? O sea, las necesidades van cambiando de acuerdo a cómo tú vayas subiendo. Así Una es. cosa son las necesidades fisiológicas y otra cosa es la necesidad de arriba del ego. Lógicamente, otra de las características es que busca ser rápido y confiable, ¿no? En este mundo actual en donde estos dos elementos pueden ser una gran diferencia para poder adquirir un producto, ¿no? La inmediatez y la seguridad, como tú mencionabas, Nati, es una de las características que también he tomado nota en este proceso. El tema de la comparación, lo que tú decías, el estar, el que ahora ya para viajar leen mucho, conocen mucho, revisan mucho, comparan precios, comparan destinos y toman la decisión. Creo que es otra característica, ¿no? El hecho de tener opciones mucho más personalizadas, el hecho de tener esta proximidad de su lugar habitual hacia el destino, también es otra característica, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto se podría decir que el comportamiento del consumidor huye de la publicidad. Eso te quería preguntar, Nati. ¿Qué tanto impacta la publicidad en el comportamiento del consumidor como tal? Depende en dónde y cuándo lo hagas. ¿Por qué te digo depende de cómo y cuándo lo hagas? Por ejemplo, lo que tú decías, la parte digital en la pandemia, la publicidad que mejor funcionó era la de redes sociales. La de televisión no funcionaba porque tú, en cambio, tú veías series donde no tenga que ver, obviamente, los anuncios. Ojo, las vallas depende cuándo te funcione. O sea, también es bastante complejo el saber cuánto lo haces, porque la publicidad también puede ser muy fastidiosa, ¿sí? Es como, por ejemplo, estás viendo tú estás viendo sobre algo y te sale el anuncio y automáticamente me dice, evita el anuncio, paga. Entonces ahí dice, me aguanto el anuncio y me lo veo, ¿no? Entonces, la publicidad, yo la que a mí me gusta mucho, la publicidad, te voy a ser muy sincera, tiene que ver mucho con lo que son las activaciones, lo que se llama el BTL, es
below the timeline, ¿sí? Es esto directo, el que a mí me hagas único, el que me des algo y yo esté ahí. Por ejemplo, eso sí funcionó mucho cuando se hizo la campaña de All You Need is Ecuador. Acuérdate que eran las letras divididas en diferentes países del mundo y la palabra, y Ecuador también está dividido en diferentes ciudades. Entonces eran los tótems, y los tótems tú dabas una flor o un sombrero de paja toquilla y demás. Ese tipo de publicidad, me explico, ese tipo de activaciones funciona. Pues son campañas. Así es. Y bueno, creo que importante entender este factor fundamental que es el comportamiento del consumidor para que podamos proponer ideas nuevas, para que podamos entender a nuestro consumidor y también entender a nuestro comprador y también entender a nuestro cliente, ¿no? Entonces, creo que es bastante interesante esta cuestión. Minati, yo quiero agradecerte por tu tiempo, por tu conocimiento compartido en esta noche. Gracias por ilustrarnos un poco más sobre una Gracias. dinámica que es bastante importantísima para tomar decisiones. Espero que sea la primera de algunas oportunidades que tengamos de conversar sobre diferentes temas. Y desde ya quiero invitarte a que la siguiente semana nos puedas acompañar. Vamos a hablar con el ingeniero Carlos Sandoval. Él es un gestor cultural y él va a hablar sobre el impacto del sector LGBTI en el turismo, ¿no? Entonces es importante Genial. también analizar el tema inclusivo, ¿no? Eh, quiero agradecerte, Minati, por tu compañía. No sé si quieres decir algo más. Con gusto te escuchamos. Nos veremos pronto. Muchas gracias por haberme invitado. Tú sabes, siempre las puertas aquí en Cuenca siempre están abiertas y nos veremos pronto para otras ideas dentro de lo que es el Congretur, porque aquí, Javier, en el turismo hay que sumar. Así es. Mi querida Nati, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Y a ustedes, amigos Gracias. que se han conectado también, gracias por ser parte de Ecuador Conventions Live. Nos vemos el próximo miércoles y que tengan un excelente resto del día y noche. Gracias. Chao.